Como les anuncié en estos días, hoy estamos dando inicio a esta serie que estaremos compartiendo varios fines de semana cuando no entiendo a Dios. Y por eso les invito para que iniciemos en el día de hoy con una palabra de oración. Padre Celestial, en el día de hoy te damos gracias que nos permites reunirnos a través de este medio. Queremos pedirte en este momento que nos fortalezcas a través de tu palabra, que en ella podamos encontrar el consuelo y la confianza para pasar estos tiempos tan difíciles en que nos encontramos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento para que tu palabra obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un buen momento para que tenga una libreta, un lapicero y tome apuntes. Es un momento para que no se distraiga, por favor, así que elimine cualquier distractor que tenga en este momento. Este es un momento para que podamos hacer lo que hacemos en la iglesia con mucha reverencia. Así que, por favor, muy atentos a lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Hace 4 años acompañé a mi esposa a una cita médica, pues no se sentía muy bien. Tomé asiento en una de las sillas de la sala de espera, lejos de imaginarme sobre lo que el médico le estaba diciendo a mi esposa. A la media hora salió del consultorio llorando y salimos de la clínica en un profundo silencio. Una vez cruzamos la acera para dirigirnos al estacionamiento donde estaba nuestro vehículo, tomé aire y le pregunté: amor, ¿qué te dijo el médico? Y mi esposa me respondió entre sollozos: tengo insuficiencia renal estadio 5, la más grave. Según el médico, yo debería estar muy hinchada o muerta. Es en esos momentos donde uno no sabe qué decir. Aún con años de experiencia en el pastorado, uno no está preparado para escuchar una noticia así del ser que uno tanto ama. ¿Cómo podría tener sentido que una mujer entregada y consagrada a Dios padeciera de esta enfermedad? ¿Por qué enfermarse tan gravemente siendo una mujer con tanto potencial para la obra de Dios? ¿Por qué enfermarse en el momento en que estamos soñando tantas cosas juntos ahora que nuestros hijos ya son adultos? Estas preguntas son fáciles de hacer, pero muy, muy difíciles de contestar. Y hay muchas otras preguntas que nos hacemos en el día de hoy. Por ejemplo, mi hija nos llamó desde Alemania para contarnos que uno de los pastores del equipo pastoral de la iglesia donde ella sirve se infectó con el coronavirus y está en cuidados intensivos. ¿Por qué el Señor no lo cuidó? ¿Y qué de los miles de personas que han muerto en el mundo por este virus, principalmente ancianos y personas que tenían una grave enfermedad en el momento de contraer el virus? ¿Y qué de las miles de personas que han muerto en el mundo por el virus, principalmente ancianos y personas que tenían una grave enfermedad en el momento de contraer esta enfermedad? Y Dios, ¿por qué permite que pase esto? ¿Por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? Esas son las preguntas que nos hacemos. Esta es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos no creyentes se han esforzado por contestar. Así que tratemos de hacer una reflexión en el día de hoy en torno a estas preguntas sobre el sufrimiento de la humanidad o sobre el sufrimiento de un ser querido o sobre mi propio sufrimiento. Para ello quiero entonces invitarles por los próximos fines de semana a recordar varias cosas cuando estemos atravesando por esos momentos difíciles, cuando no entendemos a Dios. En primer lugar, no nos olvidemos que Dios es soberano y que nada se sale de su control. La soberanía de Dios puede definirse como la autoridad y el poder de Dios ejercido en el gobierno de su creación. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es rey, que Él es supremo, que Él es el Altísimo.
Así lo declaró el rey David. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Primera de Crónicas 29:11. En la Nueva Biblia de las Américas, la última parte del versículo así lo traduce: tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Así que hablar de la soberanía de Dios no es otra cosa que declarar que Dios es nuestro creador y nosotros solo somos sus criaturas. Y frente a la pandemia que estamos atravesando mundialmente con el coronavirus, o más específicamente con este COVID-19, no nos olvidemos que Dios es soberano y que nada en su creación se sale de su control. Si tenemos esto claro, debemos saber que Dios no está obligado a explicarnos el porqué de su comportamiento. El solo hecho de Dios ser nuestro creador y nosotros ser sus criaturas es suficiente para no hacer más preguntas, pero es bueno ver otros textos bíblicos que nos arrojan luz sobre este tema tan difícil que estamos tocando en el día de hoy. El sabio escribió en el libro de los Proverbios, en Proverbios 25:2, es gloria de Dios encubrir una cosa. El profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 15 dice: verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Este texto, traducido en la Nueva Biblia Latinoamericana o de las Américas, dice: en verdad tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Y esta verdad también la vemos en el caso de Moisés, quien escribiéndole al pueblo de Israel nos dice lo siguiente en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5 nos dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Y de nuevo citemos al profeta Isaías, quien nos dice en el capítulo 55, versículo 8 y 9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es sumamente claro entonces que la Biblia nos enseña que nosotros los seres humanos somos finitos y por ende carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera en que Él interviene en el mundo y en nuestras vidas. Y esta verdad la podemos ver a lo largo de la palabra del Señor. Otro texto que quiero compartir con ustedes es el que encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 33. Cuando el apóstol Pablo nos dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Indica que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Romanos 11:33. Esta verdad también es compartida por Pablo cuando le escribió a la iglesia de los Corintios. Y es un texto que también arroja luz sobre el tema que estamos viendo en el día de hoy. En Primera de Corintios 2:16 leemos: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Por supuesto, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer, sus motivos y sus propósitos están fuera del alcance de nosotros, los seres mortales. Lo que esto quiere decir en términos prácticos, mis amados, es que muchas de nuestras preguntas, especialmente las que empiezan con las palabras ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. El apóstol Pablo se refirió al problema de las preguntas cuando no tienen respuesta, cuando le escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 13, versículo 12, cuando él dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Queda muy claro por lo que nos dice el apóstol Pablo que no tendremos el cuadro completo de las cosas que pasan en esta tierra hasta que estemos en la eternidad, hasta que estemos en el cielo. De ahí se deduce entonces que debemos aprender a confiar en nuestro Dios soberano, aceptar su comprensión parcial de las cosas trágicas que suceden en la vida, porque recuerden, nosotros somos finitos, no alcanzamos a entender realmente lo que hace nuestro Creador, lo que hace nuestro Dios, que es infinito. Entonces, si bien es cierto que Dios nos promete en su palabra cuidarnos, protegernos, sanarnos, también es cierto que en la vida pasaremos por algunas circunstancias que a primera vista no tienen ningún sentido para nosotros, cuando nos parece que Dios no está al tanto de las cosas. El gran problema con muchos creyentes es que han sido adoctrinados solo con porciones de la palabra de Dios que suelen ser muy atractivas para el ser humano, pero que no se les ha hablado de que como creyentes en Cristo también pasamos en algunas ocasiones por sufrimiento y dolor. Y ni hablar entonces de la contaminación que han tenido muchos creyentes con esa teología de la prosperidad que enseña que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario asegura no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también asegura nuestra prosperidad económica, la sanación de nuestras enfermedades, y de ahí entonces la conclusión de muchos que un cristiano pobre o enfermo es visto como alguien que está en pecado o que tiene poca fe. Y a esto entonces también se le suma la forma en que miles, cientos de miles de personas han sido evangelizadas con ese método de las 4 leyes de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, donde se empieza con la primera ley que dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La cruzada estudiantil y profesional para Cristo ha sido y es un ministerio, sí, de mucha bendición, y por supuesto que esta declaración, esta ley es verdadera, claro que sí, pero da a entender cuando uno la mira que el creyente siempre va a comprender ese plan maravilloso y que lo va a aprobar. Y eso podría no ser cierto. Para algunas personas, como mi esposa, el plan maravilloso significa padecer de una insuficiencia renal, esperando que el sistema de salud colombiano le apruebe tan siquiera entrar en un protocolo de trasplante de riñón. Para otras personas, ese plan maravilloso de Dios significa una muerte prematura, pobreza o el desprecio de la misma sociedad. Para el profeta Jeremías significó ser arrojado en una cisterna. Para otros personajes bíblicos significó la misma muerte. Sin embargo, aún en las más terribles de las circunstancias, el plan de nuestro Dios soberano, mis amados, es maravilloso. Su plan es maravilloso. Pablo lo afirma, un texto que todos, la mayoría, no lo sabemos de memoria, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero aún sabiendo esto, muchos creyentes nuevos en la fe se confunden cuando vienen las adversidades de la vida. Se es fácil ser un buen cristiano cuando la salud es buena,
Se es fácil ser un buen cristiano cuando no hay problemas, cuando los fracasos y las aflicciones todavía no nos han sacudido. Por eso es importante entender que estamos en un mundo caído, fruto del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, algo que he estado compartiendo con ustedes en semanas anteriores. Con su caída, recuerden que entró la enfermedad y entró la muerte por la caída de nuestros primeros padres, y frente a la pandemia que estamos atravesando en este momento a nivel mundial por causa de este virus, pues se enfatiza que es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso lo hemos estado escuchando. Y me gustaría retomar el paralelo que hace el doctor Seltzer, quien en su libro Cartas para un joven doctor escribió lo siguiente, abro comillas: la mayoría de nosotros parecemos estar protegidos durante algún tiempo por una membrana imaginaria que nos protege del horror. Cada día caminamos dentro de ella y a través de ella, pero casi no nos damos cuenta de su presencia. De la misma manera en que el sistema inmunológico nos protege de la presencia invisible de las bacterias dañinas, esta membrana mítica nos protege de las situaciones que ponen en peligro nuestra vida. Desde luego, no todos los jóvenes tienen esta protección, porque los niños también mueren de cáncer, de problemas congénitos del corazón y de otras clases de trastornos. Pero la mayoría de ellos están protegidos y no se dan cuenta de esto. Entonces, a medida que pasan los años, un día ocurre. Sin ningún aviso, la membrana se rasga y el horror penetra en la vida de las personas o en la de uno de sus seres queridos. Es en ese momento que una crisis teológica se presenta inesperadamente. Por eso es bien importante, amados, no olvidarnos que nuestro Dios es soberano, que nada se le ha salido de sus manos. A modo de aplicación, quiero invitarles a que miremos Proverbios capítulo 3, versículo 5. El sabio Salomón escribió: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. No se nos prohíbe que tratemos de entender los misterios de la vida, pero la Biblia sí es clara en decirnos que no dependamos de nuestro entendimiento. La invitación es a confiar en nuestro buen y soberano Dios de todo nuestro corazón. Como pastor, yo no tengo respuestas lógicas que puedan satisfacer a los creyentes que se han contaminado con este virus o que uno de sus seres queridos ha muerto por este virus. No tengo la respuesta del porqué del sufrimiento y el dolor por los que pasan algunos cristianos consagrados a Jesucristo. Pero, iglesia, apreciado redil, en un momento así, cuando no tengo respuestas, viene a mi mente las palabras que le dijera Jesús al apóstol Pedro: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Juan 13, versículo 7. Reconozcamos que se nos ha dado muy poca información como para que podamos explicar las causas de todas las aflicciones que experimentamos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado. Tendremos que esperar para poder tener esa comprensión hasta que venga nuestro Señor, nuestro soberano Dios, quien nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda injusticia. Por eso quiero volver a leerles ese texto bíblico de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Les invito para que en este momento tengamos un momento de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por recordarnos en el día de hoy que tú eres soberano y que nada se te ha salido de tus manos. Dile a Dios en este momento que te perdone por las veces que te has enojado o le has reclamado a Dios por cosas que no entendías. Y recuerda
Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ayúdanos a atravesar este momento de crisis por el que estamos viviendo como nación y como iglesia. Danos de tu fortaleza y de tu paz. Sabemos que tú eres Dios de lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Para ti, Jesucristo, soberano del cielo y de la tierra, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.